Hola, iglesia. Buenos días, buenos días. Qué felicidad cada domingo poder, y ese es un privilegio, poder llegar a la iglesia, venir con el deseo de adorar a Dios. Levantamos estos cantos preciosos, el Señor los recibe, llegan al cielo como un aroma fragante delante de Él. Es lo único que podemos dar de nosotros a Dios, porque todo lo demás que tenemos, ya Él fue el que nos proveyó. No le podemos dar nada que no haya venido de Él. Lo que sí podemos hacer es adorarle, y eso es precioso. Amén. ¿Cuántos están gozando del estudio del Espíritu Santo? Es precioso porque esa fue la promesa del Padre, que nos iba a enviar al Espíritu Santo, que es nuestra guía, nuestro consolador, el que constantemente está hablando con nosotros. Si tan solo callamos el ruido de todo lo que está pasando a nuestro alrededor y escuchamos. ¿Y para qué nos habla? No solamente para guiarnos, para animarnos, para consolarnos, sino también nos llama a una obediencia. Como padres, todos los que somos padres sabemos que nosotros a los hijos queremos aconsejarlos, pero qué precioso es cuando ellos escuchan un buen consejo y lo siguen. Nos llena de gozo, nos hace felices, pero cuando tenemos un hijo que por más que le damos un consejo, hace lo que quiere y la vida lo va golpeando por los errores que va haciendo, ¿cómo nos duele, verdad? Y nos entristece cuando un hijo no quiere escuchar un buen consejo. Pues eso es exactamente lo que sucede con el Espíritu Santo cuando nos habla y nos dice cosas para que sigamos ese camino que nos está guiando, donde nos lleva al propósito de Dios para nuestras vidas. Pero cuando cometemos los errores, ¿qué sucede? Cuando decidimos hacer lo que nosotros queremos y entristecemos al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él nos va a llevar hacia toda justicia, hacia toda verdad, y nos va a llevar al plan perfecto de Dios para nuestras vidas. Amén. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Dios, por habernos permitido llegar este domingo. Llegamos con un corazón abierto, deseosos de alabarte, y lo hemos hecho, mi Dios. Pero este momento, Señor, que estamos entrando ahora, que es el estudio de tu palabra, te pedimos, Dios bendito, que bendigas este tiempo, que tomes nuestra mente, nuestro corazón cautivos para poder tomar tu palabra, atesorarla en nuestro corazón y ser transformados a través de ella. Espíritu Santo, haz tu voluntad en nuestras vidas. Gracias, Señor. Te pedimos que nos hables. Ponemos toda nuestra atención a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Seguimos esta semana estudiando sobre el Espíritu Santo, y la semana pasada vimos cómo el Espíritu Santo transformó a la iglesia primitiva. Y cuando hablamos de la iglesia primitiva, hablamos como que algo que eran tantísimos tiempos, que no existía una comunidad, que no existía todo lo que en realidad es una iglesia. Pero nos dimos cuenta que es todo lo contrario. Había una comunidad que había sido tomada por Dios, transformadas, y ahora vivían centradas en Jesucristo. Comenzó a levantar Dios a una iglesia que estaba enamorada de su palabra, enamorada de la unidad, donde dice que todo tenían en común. Y si había una necesidad, corrían entre ellos para ver cómo suplían la necesidad. Se mantenían en oración y en todo lo que Jesucristo les había enseñado. Una iglesia comprometida completamente al Evangelio para llevarlo a través de ellos hasta los más últimos confines de la tierra. Y cuando leemos el libro de Hechos, es imposible no hacerse una pregunta. Y dice, ¿cómo pudo Dios transformar de esa manera a personas comunes? Porque si nos damos cuenta, las personas que Jesucristo fue y llamó para que caminaran con Él eran personas comunes, personas pescadores, gente humilde. Pero después, cuando el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, ya no eran las mismas personas. Eran personas llenas del poder de Dios, llenas del Espíritu Santo, y ahora hablaban ¿con qué? Con poder y con valentía. Nadie los callaba, aunque quisieran callarlos, no había quien los callara, porque estaban llenos del poder de Dios. Había en ellos un corazón para servirle a Dios. Eran personas comunes.
No eran personas que tenían grandes recursos, eran tímidos como usted y como yo, pero estaban llenos del poder de Dios. Estaban llenos de ese deseo de llevar el evangelio a como Jesucristo había dicho a todos los confines de la tierra. Eran hombres y mujeres como nosotros. La diferencia fue de que el Espíritu Santo estaba obrando en la vida de cada uno de ellos de la misma manera que quiere obrar en cada uno de nosotros. Pero esta obra transformadora no terminó con la iglesia primitiva, sino que está todavía aquí en su iglesia. El Espíritu Santo que transformó a Pedro, a Esteban y a Pablo, ahora es el mismo Espíritu Santo que transforma la vida de cada creyente que decide poner su fe en Jesucristo. Y la pregunta es, ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en mi vida hoy? ¿Se ha preguntado? Porque está trabajando, está haciendo una obra. Y esa es la pregunta que respondemos esta mañana. Hay grandes verdades en la Biblia que con el paso del tiempo, cuando la escuchamos, como que va perdiendo el impacto que trajo la primera vez. ¿Han escuchado ustedes alguna noticia que nos sorprende y dice, wow, eso está sucediendo? O eso es verdad. O nos dicen una verdad, algo por primera vez tiene un poder que nos toma y nos cautiva. Y a veces cuando lo escuchamos una y otra vez, como que va perdiendo el impacto y ya se nos hace, ya escuché de eso. ¿Sucede? Ya me dijeron de eso, ya por todos lados lo dicen. Y como que pierde el impacto. Y eso es lo que sucede muchas veces con nosotros. Y hay una gran verdad que habla la palabra de Dios, que si no nos cuidamos va a ser la misma, va a tener el mismo efecto. De que no nos maravillamos porque dijimos, ya lo escuchamos eso lo he leído en la Biblia. Pero el hecho de que Dios haya decidido hacer su templo en nosotros, eso no debería ser algo que ya lo escuché, sino que nos debería diario, constantemente maravillarnos al pensar de que Dios decidió que nosotros fuéramos su templo. Eso debería de ser algo que no pierde nunca el impacto de dejarnos en asombro. Pensemos por un momento en la historia, la presencia de Dios. Dice la Biblia que en el jardín del Edén Dios caminaba con Adán. Le gustaba. Dice que caminaba al atardecer Adán y Dios. Desafortunadamente la desobediencia de Adán trajo el pecado y el pecado y Dios no conviven, Dios tuvo que apartarse de Adán. Dice, siglos más tarde Dios mandó a construir su tabernáculo. Allí su presencia descendía en el lugar santísimo. Ahí estaba Dios presente. Más adelante, cuando Salomón terminó de construir el templo, dice que de tal manera que la presencia de Dios estaba ahí, la gloria de Dios estaba ahí, que ni los mismos sacerdotes podían permanecer ministrando porque la presencia de Dios era muy fuerte para ellos. La presencia de Dios estaba en medio de su pueblo. Ese era siempre y siempre ha sido el deseo de Dios, estar en medio de su pueblo. Pero solamente el sumo sacerdote podía hacer. Dice que entraba al lugar santísimo una vez al año. Entraba a la presencia de Dios, pero su acceso era limitado. Y si llegaba no era digno de entrar a la presencia de Dios, dice la Biblia que tenían que sacarlo muerto. Por eso caminaban con sus campanitas y una cuerda a la cintura para poder sacarlo, porque entró indignamente delante de la presencia de Dios. Y la verdad que era importante llegar a Dios, a su presencia, dignamente. Pero luego Jesucristo vino. Y dice la Biblia que murió en una cruz. Y ocurrió algo extraordinario. Mateo nos dice que el velo del templo se rasgó desde arriba hacia abajo. La pregunta viene, ¿por qué? Porque Jesucristo abrió el camino para que todo ser humano pudiera entrar nuevamente a la presencia de Dios. Dios tenía algo grande preparado para que su presencia fuera tangible, personal y permanente en la vida de todas aquellas personas que ponían su fe y confianza en el trabajo perfecto de Jesucristo.
Él quería tener una vez más esa presencia personal y única con cada individuo, de la misma manera que la tuvo con Adán. Dice la Biblia que después de la resurrección, Jesús dijo a sus discípulos que esperaran la promesa del Padre. ¿Se recuerdan cuál era la promesa, verdad? Y en Pentecostés esa promesa fue cumplida. Dice la Biblia que llegó el Espíritu Santo sobre cada uno de ellos. Y esa fue la promesa que se estaba cumpliendo. Y desde entonces ocurrió algo que jamás había sucedido en la historia. Dios ya no habita en un edificio construido por hombres, por manos de hombres. Ahora Él habita en el corazón de cada creyente. Él mismo se construyó su templo. Somos la creación de Dios y dice, yo mismo me voy a construir mi templo. Y Él dice, voy a vivir en cada uno de ustedes. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Y esa es una verdad extraordinaria, que usted y yo seamos el templo del Espíritu Santo y Dios mora en cada uno de nosotros. Eso no debería ser una noticia vieja, como un periódico que leemos. El periódico de ayer ya es noticia pasada. No tiene ningún valor. Esa verdad bíblica debería de ser una verdad que nos debería de asombrar constantemente. Solo el hecho de pensar que Dios habita en mí. El creador del cielo y de la tierra. Aquel que respira estrellas, las cuelga, les pone nombre. Aquel que conoce y tiene contados todos los días de nuestras vidas y aún el cabello sobre nuestra cabeza lo tiene contado y sabe todo de nosotros porque conoce el final de todo principio. Este Dios eterno, el que dejó el trono para venir a la tierra y ahora dice que va a morar en mí, eso no es noticia de que ya ha pasado. Debería ser algo que nos debe de asombrar cada vez que lo traigamos a nuestra mente. Dios decidió hacer su morada en nosotros. Eso significa lo que es una vida cristiana. Lo que significa, dice, la vida cristiana no fue diseñada para vivirse con nuestras propias fuerzas. Dios quería vivir en nosotros. Quería facilitarnos cómo guiarnos, cómo ayudarnos, cómo consolarnos, cómo hacernos vivir una vida plena, una vida llena de Él. Nunca fue el plan de Dios que intentáramos ser mejores personas. Nunca fue su propósito que lucháramos solos contra el pecado. Dios nos dio su Espíritu Santo para caminar con nosotros todos los días de nuestra vida. Ese fue el propósito del Espíritu Santo. Caminar, transformarnos y llevarnos hasta la presencia de Dios. Y cuando el Espíritu Santo viene a habitar en nosotros, comienza una obra que continuará todos los días de nuestra vida. Es una transformación profunda cuyo propósito es hacernos más parecidos a Jesucristo. Nuestra vida debe de reflejar a Jesucristo. Debería de constantemente que la gente decir, hay algo diferente en esta persona. Sin que nos conozcan, camina en la calle, va a la tienda, va donde usted sea y digan, hay algo diferente en esta persona. No es lo mismo, porque no lo somos. Somos personas nuevas, transformadas para la gloria de Dios. Y la gente tiene que visiblemente ver la fe interior de cada uno de nosotros. Porque no pagamos mal por mal. Porque no vivimos una vida que no perdona, una vida que no ofrece misericordia y gracia a los demás. Cuando somos generosos, cuando buscamos el bien de los demás y no el nuestro. Ahí es cuando sabemos que somos hijos de Dios. Y reflejamos a Jesucristo aquí en la tierra. Y eso nos lleva al primer principio que encontramos en las Escrituras y dice, el Espíritu Santo nos da una nueva vida. No es solamente el nombre de una iglesia, porque conozco muchas que dice Iglesia Vida Nueva, Nueva Vida. Muchas. Estamos hablando de la realidad de una persona. Una noche un hombre muy religioso fue a buscar a Jesús. En Juan capítulo 3. Dice que su nombre era Nicodemo.
Era fariseo, maestro de la ley y respetado por todo el pueblo. Era un hombre muy importante. Dice, si alguien hubiera pensado que tenía ganado el reino de Dios, probablemente hubiera sido Nicodemo, porque todo lo hacía bien. Estudiado de la ley, era maestro. Pero Jesús lo sorprendió completamente cuando habló con él, porque le dijo en Juan 3:3, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso fue nuevo para Nicodemo, porque eso no lo había leído en toda la escritura, en la ley que él conocía. Era maestro. Y Nicodemo se quedó sorprendido a lo que estaba escuchando a Jesús decir. Quedó confundido. Y dice que pensó que Jesús hablaba de volver al vientre de su madre. Pero Jesús estaba hablando de una obra mucho más profunda que eso. Versículos 5 y 6 dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús estaba enseñando una verdad que es fundamental para todo cristiano, para toda persona que pone su fe en Jesús, en el trabajo perfecto de Jesucristo. La vida cristiana no comienza cuando una persona decide mejorar su conducta, su mejor manera de vivir. Porque siempre lo digo yo, el que quiere comportarse bien o hacer el bien puede hacerle el mal. Se puede cansar un día de hacer, bueno, voy a portarme bien y voy a hacer las cosas hasta que me cansé y ya no las hago más y ahora sigo haciendo lo que siempre hacía antes. Cuando a un niño lo sentamos, lo podemos mantener sentado por un poco de tiempo, pero luego se levanta y hace lo que quiere una vez más. La vida cristiana no es un cambio de comportamiento, que es lo que mucha gente cae en ese error. Dice, bueno, yo voy a dejar de hacer esto que hacía. Pero de eso no se trata la vida cristiana. No comienza cuando alguien empieza a asistir a una iglesia. Yo voy a una iglesia, soy cristiano. O cuando empieza a creer. Dice la Biblia que los mismos demonios creen y tiemblan. No comienza cuando dejamos algunos malos hábitos. Te prometo, mi hija, que ya no lo vuelvo a hacer. Esa era la palabra favorita de mi papá. La vida cristiana comienza cuando Dios hace nacer una nueva vida dentro de nosotros. Cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y le decimos, Señor, reconozco que soy un pecador, que necesito de tu gracia y de tu misericordia. Necesito que entres a mí para que me puedas ayudar, Señor, a transformar esta vida. Te la entrego para que tú hagas de ella lo que tú quieras hacer, mi Dios. Cuando dice, ya decidí entregártela porque yo viví la vida como la quise y la destruí y ahora vengo a ti para que el propósito que tienes para mi vida se realice. Porque lo que yo hice, todo estuvo mal. ¿Alguien puede relacionarse con eso? Porque eso es lo que fui yo. Un desastre. Todas mis decisiones fueron malas, fueron equivocadas, que me trajeron dolor, consecuencias, hasta que dije, Señor, ya no quiero tomar más decisiones por mi vida. Entra en ella, ayúdame. Ahí empieza entonces el nuevo nacimiento. Cuando nos damos cuenta que necesitamos la obra transformadora del Espíritu Santo en nosotros. Años más tarde el apóstol Pablo explicó esta verdad en Tito 3:5, dice, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Observe cuidadosamente las palabras de Pablo que dice, fuimos salvos por la misericordia de Dios. Y esa misericordia produjo una vida nueva. Dios no vino simplemente a reparar una vida dañada, una vida que vivió en confusión y se hizo tanto daño y quebrantó mi vida y ahora necesito que Dios me la repare
Porque no es eso lo que Dios hace. Él vino para darnos una vida completamente nueva, una vida transformada, una nueva naturaleza en nosotros. La naturaleza que iba en contra de Dios ahora es la que Dios me da, un espíritu que ahora desea y anhela hacer las cosas de Dios. Aunque mi carne todavía sigue peleando, el pecado desea el pecado, el espíritu que ha sido puesto en mí desea adorar a Dios, desea servirle a Dios, desea obedecerle a Dios, desea ponerme de rodillas ante la presencia de Dios y alabarlo y bendecirlo. Eso es lo que mi espíritu desea mientras mi carne me sigue peleando. Pero gloria a Dios que un día usted y yo vamos a tener un cuerpo nuevo que va completamente a estar en contra del pecado y va a desear servir a Dios juntamente con mi espíritu. Vamos a tener unidad entre mi espíritu y mi cuerpo para adorar a Dios. Pero mientras ese día llega, dice Pablo, continúo abofeteándome a mí mismo para que mi cuerpo se someta, mi carne se someta a mi espíritu. Dice Pablo, porque lo que no quiero hacer es lo que hago, y hago lo que no quiero hacer. Esa es la vida que tenemos ahorita. Una carne que se opone a todo lo que es de Dios. Y desde el mismo momento que comienza una obra, dice la Biblia que Dios continuará fielmente trabajando la obra que Dios ya empezó en nuestras vidas. La salvación no consiste solamente en que Dios nos perdona, consiste también en que Dios vive en nosotros. Esa es la diferencia. Ya no vivimos solo. Ahora caminamos con aquel que prometió que nunca nos iba a dejar, que nunca nos iba a abandonar, que nunca nos iba a dejar huérfanos. Con ese caminamos todos los días. Jesús cumplió su promesa enviando al Espíritu Santo ese día de Pentecostés para habitar entre nosotros, y habita desde ese momento en nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Quizás algunos de nosotros hemos pensado muchas veces, porque lo he hecho yo quiero cambiar, pero a pesar de intentarlo tantas veces no puedo cambiar. Ya dije que yo iba a dejar de hacer esto, yo iba a dejar de hacer esto, o que voy a empezar a hacer el otro, y lo hago por tantos días y vuelvo a caer en lo mismo. Lo vuelvo a hacer. ¿Por qué? Porque son deseos en mi propia fuerzas, en mis propias ganas, en mi propia manera, cuando Dios no nos diseñó para que nuestro caminar con Dios fuera diseñado para que nosotros mismos poder hacerlo. Cuando Él dijo, yo les voy a ayudar, yo les voy a dar el ayudador. Si tan solo le diéramos la autoridad al Espíritu Santo para que haga su obra transformadora en nosotros. Pero la buena noticia del Evangelio es que Dios nunca puso nuestra esperanza en nuestras propias fuerzas. Eso es lo precioso. Nuestra esperanza está en el poder transformador de Dios a través del Espíritu Santo. Él no nos pide primero que cambiemos para que vengamos a Él. Él nos invita a venir tal y como somos. Mucha gente le decimos, te presento un evangelio de Jesucristo. Él te ama. Pues sí. Gracias, sí lo sé, pero estoy trabajando, estoy queriendo cambiar antes de llegar a la iglesia, antes de entregar mi vida a Cristo. Estoy tratando de dejar todas estas cosas. Es que todavía hago esto o hago el otro, pero déjame, con el tiempo, dame más tiempo, voy a cambiar. Cuando Dios dice, no, ven como eres, tal como eres. Yo voy a hacer la obra por ti. Yo voy a cambiarte, yo voy a transformarte. Toda la gloria es para Dios. Porque si pudiéramos cambiar, ¿para qué necesitamos a Dios? Si pudiéramos ser perfectos, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué Jesucristo vino a ser crucificado si nosotros pudiéramos hacer las cosas bien? La Biblia dice específicamente que somos salvos por fe, por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Y luego dice que nuestras buenas obras son trapos de inmundicia para Dios. Piense por un segundo. Si yo me dedicara a vivir todo el resto de mis días a buscar por las calles a las personas necesitadas y les diera de comer, les diera abrigo, entregara todo lo que tengo, inclusive doy la vida por los demás, ¿me gana eso el cielo?
Porque mis buenas obras son trapos de inmundicias delante de Dios. Y si digo yo, bueno, voy a entregar mi vida a Cristo, pero nunca hago eso. Nunca voy afuera, nunca le ayudo a nadie, nunca hago. ¿Me podría ir al cielo? Es una pregunta tricky, ¿eh? Si entrego mi vida a Dios y nunca le doy de comer a los necesitados afuera, ¿podría irme al cielo y ganarme la salvación? Si entregué mi vida a Cristo, yo soy salvo, dice la Biblia, por gracia y no por obras. Yo recibo la salvación de Dios. Aquí viene la clave. Muchas veces las personas entregan sus vidas a Cristo y dicen, soy salvo. Gracias, Señor, por salvarme. Pero después piensan que la salvación se la van a ganar otra vez por ir a hacer obras, cualquier cantidad de obras. La salvación la has tenido siempre. Si entregaste tu vida a Cristo, la salvación es a través de la fe en que has puesto en el trabajo perfecto de Jesús. Esa salvación Dios te la entrega. No es algo que la vamos a ganar. ¿Se acuerdan el ladrón que estaba en la cruz con Jesucristo? Él fue salvo solo por reconocer a aquel que estaba colgado en el madero junto a él. Él nunca fue a una iglesia. Él nunca hizo una buena obra. Simplemente puso su fe en aquel que estaba en la cruz con él, junto a él. Esa es la salvación. Por eso que la gente, una salvación tan grande, pero tan fácil, sencilla que la ha puesto Dios a nosotros. Dice Dios, no tienes que hacer más que abrir tu corazón, recibe el regalo del cielo. Pero la gente dice, es muy sencillo, se están tropezando con el regalo más grande que Dios nos ofrece, pero rehusamos aceptarlo porque es muy sencillo. Si yo tuviera un regalo aquí para alguien y le digo, tengo este regalo para ustedes, venga, se lo voy a regalar. Y dice la gente, ¿dónde, en inglés dice, ¿dónde está el catch? No hay ninguno, se lo obsequio. Muchos dirán, hay algo, mejor no. Algo se trama. Es lo que sucede muchas veces. La gente no entiende o rehúsa porque dice, es muy fácil, muy sencilla la salvación. Jesús lo hizo de esa manera. Yo voy a ir al madero, voy a morir por ti. Voy a cargar tus pecados. El castigo de tus pecados yo los voy a llevar a una cruz para que tú recibas la justicia de Dios y yo recibo el castigo tuyo. Eso es increíble. Eso es algo, una noticia que no debería de tomarlo a la ligera toda persona. Donde Jesucristo hizo ese gran intercambio de tomar mi lugar en la cruz. Él recibió el castigo de mis pecados para que yo recibiera en cambio la justicia de Dios en Él. Eso es increíble. Por eso muchas personas no pueden entender el evangelio de Jesucristo. Por eso muchas personas no abren su corazón a Dios. Y esto me lleva al segundo punto. El Espíritu Santo nos guía cada día. Cuando una persona nace de nuevo, Dios no solamente le da una nueva vida, sino que comienza a caminar con ella. No es como cuando vamos manejando y traemos un pasajero que nunca habla, que le digo yo, el pasajero que no habla se me va atrás, por favor. Especialmente cuando me toca hacer un viaje lejos. El que no habla se sienta atrás, por favor. El que habla, que se me siente a un lado. El Espíritu Santo constantemente habla a nuestro corazón, nos está hablando. Muchas personas piensan que la vida cristiana consiste en aprender una lista, las cosas que debo hacer y las cosas que no debo hacer. Todos hemos estado ahí. Las famosas reglas. En inglés le llaman los do's y los don'ts. Eso es lo que haces y eso es lo que no haces. Y andamos como soldaditos. Esto no, esto sí, esto no. ¿Alguien? Yo viví esa vida. Por eso lo digo. Pero la Biblia nos presenta una realidad mucho más hermosa que eso. Dios no solamente nos muestra el camino, sino que dice, no solamente vas a llevar este camino, pero yo voy a caminar contigo.
Y cuando el camino te canse, yo te llevo y te voy a ayudar y te voy a hacer compañía, te voy a hablar y voy a caminar todos los días contigo. Eso es precioso. Antes de ir a la cruz, Jesucristo preparó a sus discípulos para su partida. Dice Juan 14:16, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. La palabra otro en este pasaje significa otro de la misma clase. Mi persona, ahora en el Espíritu Santo. Así como yo he caminado con ustedes, el Espíritu Santo caminará con cada uno de ustedes. Él será su consolador, su ayudador, su consejero, su guía, su protector. Y unos momentos después Jesucristo añadió otra verdad en Juan 16:13 y dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Jesús no dijo que el Espíritu Santo solamente nos daría información, que es lo que más queremos. Queremos información para agregarla a la lista. Dijo que nos guiaría. Guiar implica caminar con alguien, hacer compañía, significa una relación diaria. Yo no sé ustedes que cuando se casaron, antes de casarse, conversaban constantemente con la persona porque querían conocerla. No es cuestión de que le dieron una lista de nombres y le dijeron, escoge un nombre para casarte con esa persona. No lo hicieron, ¿verdad? Tuvieron que tener una relación, una comunicación constante. Se enamoraron porque había ese caminar junto. Es lo que el Espíritu Santo hace con nosotros. Él camina, quiere comunión constante con nosotros. Si andamos donde estemos, tenemos que estar constantemente conversando en esta comunión con nuestro Espíritu Santo, con nuestro propio espíritu. ¿Para qué? Para tener esta relación, para poder recibir la ayuda y la guía que Dios me prometió. Dice Pablo en Romanos 8:14, porque todos los que son guiados, no a los que les dieron la lista, ¿verdad? Dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos quiénes son? Y si usted está siendo guiado por el Espíritu Santo, usted es hijo de Dios. Yo no sé, hay personas que dicen, ¿cómo es eso de que son hijos de Dios? ¿Cómo es eso? Eso es imposible. Dios es Dios, ¿cómo puedo ser hijo de Dios? Ahí lo dice la Biblia. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Pablo no está describiendo una experiencia reservada para unos cuantos creyentes, solo el pastor y el evangelista. No, es para todo creyente, para todo el que ha puesto su fe en Jesucristo, aquel que ha puesto y entregado su vida a Dios y dice, Señor, aquí estoy, haz de mí tu voluntad. Los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo nos guía? Principalmente nos guía a través de su palabra. Dios constantemente habla a nuestro corazón a través de su palabra. El Espíritu Santo nunca va a contradecir las escrituras que Él mismo inspiró para ser escritas. Y cuando leemos la Biblia, Él ilumina nuestro entendimiento, nos inspira, nos ayuda a comprenderla, nos trae convicción a nuestro corazón, nos recuerda la palabra de Jesús, nos da sabiduría para tomar decisiones y nos guía cuando oramos también. Muchas veces llegamos delante de Dios sin saber qué decisión tomar. Desde el momento que ponemos nuestro corazón delante de Dios y exponemos nuestra situación, inmediatamente Dios a través de su paz empieza a guiarnos. Hay una manera perfecta para saber cuando Dios está guiando, cuando sentimos paz hacia dónde nos está guiando Dios. Porque si usted va a tomar una decisión y no siente la paz de Dios, espérese, no vaya por ese camino, porque Dios dirige a través de su paz. Y mientras buscamos su rostro, el Espíritu Santo produce la paz, claridad, dirección conforme a la voluntad de Dios. Eso no significa que escucharemos audiblemente, porque cuando decimos, escucha al Espíritu Santo, la gente dice, pues yo no escucho. ¿Cómo habla Dios? Porque todos deseamos tener esa voz de Dios audible en nuestros propios oídos cuando Dios está gritando a nuestro corazón las cosas que debemos hacer o la dirección que debemos tomar.
Significa que aprendemos a caminar sensibles a su dirección mientras permanecemos en la palabra, en oración y en obediencia. Por eso Pablo hace una invitación a los Gálatas en Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es muy claro, Pablo dice, una invitación para que andemos en el Espíritu constantemente en comunión. La vida cristiana no consiste en correr delante de Dios, ni seguir detrás de Dios. Significa caminar con Dios paso a paso hacia donde Dios nos lleva. Es precioso saber que Dios no espera que descubramos solo el camino. Si Él quiere que caminemos junto a Él. Muchas veces preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? Y la respuesta comienza con una decisión muy sencilla: decidir caminar con Dios todos los días que nos levantemos. Porque cuando aprendemos a obedecer al Señor en las decisiones de cada día, Él también nos prepara para las decisiones más grandes de la vida. La dirección de Dios muy rara vez llega a todos de una vez. Todos queremos el plan desde que nacemos hasta que morimos, ¿verdad? Y Dios no nos da eso. Dios nos da el paso, el siguiente paso. Y mientras damos ese primer paso de fe, Dios sigue llevándonos hasta donde Él quiere llevarnos. Y si somos sinceros, todos sabemos que ese camino no es fácil. A veces tenemos que ser probados en nuestra obediencia a Dios. A veces Dios nos pone pruebas donde nos pone a prueba a través de pruebas. Hay días en que queremos obedecer, tenemos ese deseo de obedecer a Dios. Pero también hay otros días donde nuestra naturaleza humana lucha por tomar el control de la vida otra vez. ¿Alguien? La Biblia llama a eso carne. A veces la carne quiere tomar control. Por eso el Espíritu Santo no solamente nos da una nueva vida, sino que nos guía todos los días. Y también nos invita de una manera a que honre la presencia de Dios en nosotros. Y esto me lleva al tercer punto. El Espíritu Santo nos invita a vivir una vida que honre a su presencia. ¿Cómo vivimos sabiendo que el Espíritu Santo habita en nosotros? El apóstol Pablo escribió a los creyentes en Éfeso, hombres y mujeres que ya habían recibido a Cristo en su corazón. Dice, ellos vivían en una ciudad llena de idolatría, inmoralidad y corrupción, así como nosotros hoy. También vivimos en esos días. Enfrentaban cada día la presión de una cultura que los invitaba a vivir lejos de Dios. Por eso Pablo les recuerda una verdad muy importante en Efesios capítulo 4, versículo 1, y le dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. La traducción en el lenguaje actual lo lee de esta manera. Yo, que estoy preso por servir al Señor Jesús, les ruego que vivan como deben vivir quienes, como ustedes, han sido llamados a formar parte del pueblo de Dios. En otras palabras, nuestra manera de vivir debe reflejar la presencia de Dios en nosotros. Y luego comienza a describir cómo luce, cómo se ve una vida digna del llamado de Dios. Y dice, una que habla de humildad, habla de mansedumbre, habla de paciencia, habla de amor y habla de unidad. Esa es la manera digna de vivir. Más adelante, habla de abandonar la mentira y reemplazarla con la verdad. Luego habla de trabajar con honestidad para poder ayudar a otros. Y habla de usar nuestras palabras, ¿para qué? Para edificar a los demás, no para destruir. Y eso es una cosa que tenemos que tener constantemente. Nuestras palabras tienen poder. Pueden destruir a una persona, la pueden edificar para llevarla más adelante a lo que Dios quiere para ellos en la vida. Y en medio de todas esas enseñanzas encontramos uno de los versículos más conocidos acerca del Espíritu Santo, en el versículo 30, y dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención.
quiero que observemos algo muy importante. Pablo no cambia el tema en ningún momento. Entonces, ¿por qué agregó ese versículo ahí? Porque nuestras decisiones afectan nuestra comunión con el Espíritu Santo. La palabra contristar significa causar tristeza. Pensemos en un padre, como lo dije temprano, con un hijo. En desobediencia, podemos traer tristeza al Espíritu Santo. Cada vez que respondemos con amor en lugar de odio, ya no traemos tristeza al Espíritu Santo. Cada vez que perdonamos en lugar de guardar amargura, cada vez que hablamos con la verdad, cada vez que escogemos pureza y obedecemos la voz de Dios, estamos haciendo obediencia a lo que el Espíritu Santo está pidiendo de nosotros. Pablo termina diciendo en el versículo 31 y 32, quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Observemos lo que dijo Pablo, porque está hablando del carácter de Cristo. El propósito del Espíritu Santo es formar una vida que refleje a Jesús. Un corazón que cada mañana diga, Señor, quiero honrar tu presencia en mi vida este día. Y quizás mientras escuchábamos este mensaje, el Espíritu Santo trajo a nuestra memoria alguna conversación que hemos tenido, una actitud, una decisión o pecado que todavía no hemos entregado al Señor. Y el Espíritu Santo empieza a hacer la obra en nosotros. No lo hace para condenarnos. El Espíritu Santo no es para que nos condene. Simplemente nos trae convicción de que hay algo que necesita ser arreglado en nosotros. Algo que debemos perdonar, algo que necesita sanidad, algo que necesita que hagamos una enmienda, algo que tenemos que hacer, algo que dijimos que no estuvo correcto. Y es la manera que nos está guiando. Seamos sensibles a lo que el Espíritu Santo está hablando a nuestro corazón, a nuestro espíritu cuando algo está mal. No para condenación, sino para que hagamos lo que Dios quiere. Porque nos ama y quiere lo mejor de nosotros. Porque quiere seguir transformándonos. Ese es el deseo, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Porque desea que experimentemos la libertad que solamente Cristo puede darnos. Cada paso de obediencia fortalece nuestra comunión con el Espíritu Santo. Y cada decisión que honra a Cristo hace nuestro corazón más sensible a la voz del Espíritu Santo. Pero Dios nunca nos llama a una vida de obediencia sin darnos también el poder para vivirla. Y esa es la verdad. Y eso nos lleva al último punto que dice: el Espíritu Santo nos transforma para parecernos a Cristo. El apóstol Pablo escribe a los Romanos capítulo 8, versículo 29, dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pongan atención. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Dios no solamente quiere que un día estemos con Cristo en el cielo. Hoy quiere que Cristo sea visto en nuestra manera de vivir, nuestra manera de hacer las cosas. Su deseo es que cuando las personas observen nuestras vidas, vean más de Jesús en nosotros. Pablo vuelve a hablar de esta obra en 2 de Corintios 3:18 y dice: por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el poder, por el Espíritu del Señor. Vuelvo a leerlo. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Qué versículo más hermoso. Dice Pablo que somos transformados.
Es una obra que el Espíritu Santo está realizando constantemente todos los días en nuestra vida. Es un proceso. Así como un niño no crece en una noche, sino que día a día va creciendo y va empezando a caminar y empieza a correr eventualmente. Así es nuestra vida. Es un proceso. El Espíritu Santo va trabajando poco a poco en nosotros, en áreas que Él comienza a sanar, en actitudes que comienza a cambiar, en pensamiento que empieza a renovar y en heridas que comienza a sanar. Cada día nos va haciendo parecer más y más a Cristo. Entonces Pablo nos muestra cómo se ve esa transformación y lo dice en Gálatas 5 del 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pablo no dice los frutos, dice el fruto. Está hablando de la obra transformadora del Espíritu Santo. No es el resultado de nuestro esfuerzo. Es el resultado de permanecer cerca de Cristo. Es cuando Dios empieza a hacer todas esas cosas. El mismo Jesús enseñó ese principio en Juan 15, versículo 4 al 5, dice: permaneced en mí. No dijo váyanse y cámbiense, transfórmense, hagan como lo puedan hacer. Dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Así como una rama no produce fruto por sí misma si es cortada, nosotros no vamos a poder ser transformados por Dios por nuestra propia manera o nuestras propias fuerzas. Es el Espíritu Santo quien produce ese fruto mientras permanecemos con Jesús. Cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, dice que nuestro amor comienza a parecerse al amor de Jesús. Nuestro gozo ya no depende de las circunstancias. Si tan solo esto cambiara, Señor, sería más feliz. Nuestra paz permanece aún en medio de la tormenta. Nuestra paciencia crece con las personas difíciles. La vida cristiana fuera tanto si no fuera por el hermano fulano. Nuestra bondad alcanza a quienes no pueden devolvernos el favor. Nuestra mansedumbre reemplaza el orgullo y nuestro dominio propio vence impulsos que antes nos dominaban. Eso no significa que llegaremos a la perfección en esta vida, quiero decirles, mis queridos hermanos, porque no fuimos llamados a ser perfectos. Dios es perfecto, pero un día vamos a ser como Jesús. Quizás algunos de nosotros llevamos tiempo caminando con el Señor y nos damos cuenta que seguimos siendo imperfectos. Bienvenidos al club. No olvidemos esto: Dios nunca abandona la obra que empezó, y el que la empezó es fiel para terminarla. El mismo Espíritu Santo que nos dio una vida nueva sigue obrando hoy. Y tal vez todavía hay áreas donde necesitamos crecer. Él termina la obra. Dice Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay esperanza, mis queridos hermanos. Él va a perfeccionar el día del Señor la buena obra. Mientras tanto, seguimos en el proceso. ¿Y qué es nuestro trabajo en todo ese tiempo? Levantarnos unos a otros, animarnos unos a otros. Y cuando el hermano cae, dice la Biblia, ¿qué hacemos? Lo levantamos sin juzgarlo, sin condenarlo, lo levantamos. ¿Por qué? Porque Él va a ser posiblemente el que nos levante a nosotros cuando nosotros caemos. Tenga cuidado que el que crea estar firme, dice la Biblia. No podemos juzgar a los demás. Tenemos que mostrar amor y misericordia, porque es lo que el Señor hace con nosotros. Pero al llegar al final de este mensaje, descubrimos que el Espíritu Santo está realizando una obra continua en cada creyente. Nos dio una vida nueva, nos guía todos los días y nos invita a vivir de una manera que honre su presencia. Y mientras caminamos con Él, Dios sigue formando el carácter de Jesucristo en nosotros.
Esa es la hermosura de la obra del Espíritu Santo. Formar el carácter de Jesús. Pero si resumimos todo este mensaje, todo lo que he dicho, en una sola frase sería esta: el Espíritu Santo vive en nosotros para que Cristo sea visto a través de nosotros. Ese es el corazón de este mensaje. Que cuando el mundo vea nuestra vida pueda ver el amor de Cristo, la gracia del Señor, su humildad, su compasión y su santidad. Nos sometemos a Dios para no contristar al Espíritu Santo que vive en nosotros. Y mientras más nos parecemos a Jesús, más le glorificamos. Más la gente quiere saber más de ese Jesús. Les voy a pedir por favor que inclinen sus rostros mientras leo lo que la Biblia dice en Hechos 2:37-39. Lo leímos, se los leí la semana pasada, pero es importante que lo leamos una vez más. Las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos cuando Pedro les predicó. Y ellos dijeron: ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe de arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizados en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Y luego dice: entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esa promesa que es para todos, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Dios no ha terminado su obra en cada vida de nosotros. El Espíritu Santo todavía está obrando, está llamándonos a acercarnos a Dios. Pero la respuesta más importante esta mañana es para aquellos que todavía no han entregado su vida a Jesucristo. Todo lo que hemos aprendido este día comienza con una decisión que Dios quiere vivir en tu corazón. Si nunca has entregado tu vida a Cristo, es un buen día para hacerlo. La promesa del Espíritu Santo es para todo aquel que pone su fe en Jesús. El Espíritu Santo no puede morar en ti si no abres tu corazón a Jesús. Y si nunca has abierto tu corazón a Jesús, me encantaría orar por ti. Y si caminases con Jesús y te sientes que te has apartado de Él, la verdad es que Dios no está enojado contigo, simplemente te está llamando a regresar a casa. De cualquier manera, cualquiera que sea tu situación, Dios te trajo acá con un propósito. Y si quieres entregar tu vida a Jesús, solo te animo que te armes de valor y decir: Señor, yo acepto tu regalo de salvación. Yo quiero recibir tu Espíritu Santo en mi vida. A la cuenta de 3, levanta tu mano, quiero orar por ti. 1, 2, 3. Gracias, veo su mano allá, gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que estás tocando corazones. Alguien más que quiera abrir su corazón a Jesús, decirle: Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados, reconozco que te necesito, que soy un pecador. Alguien más que quiere unirse a esta oración. Gracias, Jesús, veo su mano, gracias. Gracias, Dios bendito. Unámonos todos en esta oración. Oremos. Señor Jesús, reconozco que te necesito. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme por mis propias fuerzas. Creo que moriste en la cruz para pagar la paga de mis pecados y que resucitases al tercer día de entre los muertos. Señor, hoy me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón a ti. Yo te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Todo lo que soy, todo lo que tengo, lo pongo en tus manos, Jesús. De ahora en adelante, donde tú me guíes, yo te seguiré. En tu nombre oro. Amén. 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 Gloria a Dios.